Moltíssimes gràcies, Ricard. Molt, molt interessant. A més, el Ricard és una de les poques persones, segurament en aquesta sala, però a Catalunya i a Espanya, que ha tingut una iniciació a través del Witty amb el ritual de l'Aiboa, que és una cosa, una raresa cultural. No? Nosaltres que estudiem el tema de la consum de drogues de tot el món, certament per la seva riquesa estètica, cultural, religiosa, és una... no sé quan durarà, tant de bo tinguis èxit preservant-ho, però és interessantíssim. Obrirem el micro per si hi ha preguntes, debats, propostes. Algú s'anima? Jo, Constanza, sí que de la teva presentació hi ha un tema que és una mica dens, però segur que tu sabràs fer més lleuger, que és un dels nostres punts de partida, que és com el sistema de fiscalització de drogues aixafa els drets humans, no? És a dir, aquesta dificultat que es preservin aquests dos marcs internacionals jurídics que tenen molt de pes i és una mica el nostre angle, a vegades, de lluita, perquè dins dels drets humans hi ha tant els drets de les persones consumidores com els drets dels grups indígenes, no? Que és molt ampli. I si ens pots explicar una mica aquesta feina que has anat fent de portar indígenes al Consell de Drets Humans de Ginebra, quin tipus de tasca fas en aquesta intersecció que comentaves tu, no? A ver, ¿por dónde empiezo? Sí, os comentábamos ayer y hoy un poco también me he extendido en ello, que tenemos esta línea de trabajo que consiste en aproximarnos ¿no? a los espacios de toma de decisión, ¿no? Tanto a nivel internacional como más local o estatal, para tratar de llevar, bueno, pues todo este conocimiento que con el tamaño que tiene ICERS, con los recursos que tiene, como que, bueno, hemos sido con los años capaces de generar y de acumular y, bueno, intentar como que estos sean ejemplos para informar la toma de decisiones en este terreno. Respecto a, bueno, hay un trabajo que ha sido intenso y ha sido, bueno, quizá intermitente en función de las posibilidades que hemos realizado especialmente también con otras, pero especialmente con una organización indígena que es la UMILLAC, que es la Unión de Médicos Yaceros de la Amazonía Colombiana, y con ellos entramos en contacto a lo largo de los años, hicimos un proceso de lo que se llamaba fortalecimiento institucional mutuo, o sea, no se trataba tanto que de eso la verdad aprendimos muchísimo, que no se trataba tanto de nosotros explicar y conseguirles fondos y decirles cómo tenían que hacer su trabajo, sino más bien incluso fue bastante al revés, ¿no? Es como que nos explicaron cómo a través del proceso de relación, o aprendimos cómo a través del proceso de relación con las dos organizaciones, pues se fortalecía y aprendíamos cada una de ellas de la otra. Una de las, dos de los momentos así más interesantes en términos de hacer actividad conjunta de incidencia fue cuando fuimos a los organismos de derechos humanos de Naciones Unidas que están con sede en Ginebra, y allí pudimos participar en diversas actividades llevando o apoyando, ¿no?, el viaje de sus voces, de su testimonio a estos foros. Y bueno, aprendimos mucho yo también a nivel personal y a nivel de cómo se puede manejar en estos espacios, incluso, bueno, junto con otra organización que tiene base ahí en Ginebra, también pues pusimos un tipi en la Plaza de las Naciones, que es lo que hay a la puerta de las de la entrada principal de las Naciones Unidas ahí en Ginebra. Entonces hacíamos como círculos de palabra, con ambil, no se podían llevar sustancias, obviamente, que no están plenamente reguladas, pero sí que hicimos este proceso de acercamiento a través también de sus como metodologías de diálogo y de
apoyo. No tengo imágenes, pero bueno, no sé si por ahí esto ha sido una línea de Gracias. Es un trabajo tema bonita. complejo, pero en realidad a que empieces a estudiar da mucho de sí y se despliegan una cantidad de niveles de estrategias y acciones que Constanza viene capitaneando y es muy, muy interesante. ¿Alguien más quiere comentar? Mira, aquí tenemos una pregunta. Muchas gracias por... ¿Se oye? Sí. Muchas gracias por la mesa, muy interesante. No sé, a mí me evocaba un poco lo que estáis comentando, sobre todo cuando se hablaba de esto, ¿no? De cómo se produce una captura de la sustancia del principio activo en los contextos tradicionales y cómo se escapa todo lo demás, ¿no? Y cómo eso entra en un circuito de mercantilización, etcétera, ¿no? Entonces, claro, hay elementos que sabemos desde la antropología que son contradictorios, que tienen que ver con las economías, con las formas de organización social. No es lo mismo una sociedad basada en la reciprocidad, el dar, recibir, retribuir, la lógica del don, que la mercantilización, incluso la sustancia, pues es sujeto u objeto, dependiendo, ¿no? En el caso de la reciprocidad se produce entre sujetos, no entre sujetos y objetos, por eso tienes que subjetivar el otro, aunque sea una sustancia. Es decir, es una dinámica, una ontología también diferente, ¿no? Pero esto me lleva a pensar que quizás estamos hablando aquí de un concepto como de globalización, que tendríamos que expandir o repensar, ¿no? ¿Qué es exactamente esto de globalización? Porque por un lado se dice que ha existido siempre, claro, el contacto, pues sí, ha existido siempre. Pero es verdad que se produce a partir de un determinado momento una intensificación y en esa intensificación hay la posibilidad de accesos a productos de otros contextos culturales como nunca antes se había producido. Lo que pasa es que el acceso viene muy mediatizado por la lógica de la mercancía y ahí se pierde el contexto y en el fondo se produce una resignificación o refuncionalización porque queda capturado en la lógica de la mercancía, ¿no? Entonces ahí ya perdemos el contexto o introducimos un contexto que es nuevo, que está mercantilizado de nuevo, en fin, que es complejo, ¿no? Y yo no sé cómo en el contacto intercultural, cómo esos elementos desde el punto de vista de análisis van a permitir o van a poder permitir una captura que sea diferente y que tampoco pasa nada, en el sentido de que hay principios activos que si son útiles para mucha gente, pues perfecto, y la cultura es dinámica y siempre está sujeta a esa resignificación, ¿no? Cuando se hablaba de que la tradición siempre se reinventa, pues sí, claro que se reinventa porque se resignifica y se modifica y forma parte de la cultura, ¿no? Y otro concepto que quizás me evocava era cuando, sobre todo cuando Ricard, quan estàs parlant i tal, dels efectes, no? De la ibogaïna i de les clíniques psicodèliques, és el tema del concepte d'ego, de jo, no? Perquè darrerament a neurociències estan parlant de que el concepte de jo és una al·lucinació controlada pel cervell, no? Llavors, clar, és molt interessant això, perquè si el jo és una al·lucinació controlada, la consciència, no? Qui sóc jo, etc. Clar, l'impacte d'aquestes substàncies és fonamental. D'alguna manera també igual seria necessari ampliar aquest concepte de jo, no? Que ha estat tan, diguéssim, sedimentat a la psicologia, ja sabem que amb diversitats depèn de les diferents tendències, sí, però no sé si hi ha algun diàleg des del punt de vista, i ho obro, no? En aquest debat sobre les neurociències, el concepte de jo i el que impliquen o estan implicant aquestes substàncies, si estan obrint o modificant el concepte. Per això es tractava o se tratava de dos comentarios diferentes, ¿no? Más comentarios que... El primero más comentario y el segundo más pregunta. Gràcies. Bueno, és molt interessant aquest tema. Segon, efectivament hi ha tota una qüestió amb la qüestió de l'ego, no? I sí que hi ha discussions sobre això, clar, que transcendeixen el que és la ciència, no? De què és l'ego. El que estem veient és que dintre de la pròpia neuropsicologia cada vegada està imperant, hi ha com un creixement
del consens, diguem, sabem, no? Que això de la ciència, com ja es va dir ahir, ho voten la gent. És a dir, quan es parla del consenso científico, bueno, es que ahora hay más científicos que están de acuerdo en esto i això ho fa més certer o no, bueno, ho fa més consensuat. I el consens científic ara mateix en la neurociència s'està inclinant estranyament cap al panpsiquisme, o sigui, és a dir, sortint del materialisme propi d'allà, i hi ha un desviament, que no sabem en quina mesura, però cap a això d'un ego més ampliat, no? Si això és així i diguem que ja tens certs científics en aquest àmbit que comencen a intentar explicar què és això de la consciència sortint del propi marc, del propi cos, aquestes medicines, substàncies, plantes, perquè no és només les plantes psicoactives, són els psicodèlics diversos, en realitat, obren una oportunitat per fer aquest tipus de reflexió molt bèstia. I, de fet, molta gent, o sigui, el que sí que ens trobem és que molta gent que no havia fet mai aquesta reflexió, no? Hi ha com una espècie de trencament epistemològic o ontoepistemològic, no? de què soy jo, no? Què som, no? Quan tenen contacte amb això. No vol dir que es produeixi sempre, ni de bon tros, però sabem, i ens ha passat i li ha passat a molta gent, que es difuminen aquestes fronteres del jo estricte. Podem fer ciència en el model nostre més biomèdic d'això? Clar, ja ho dèiem ahir, no? Ho deia el Joan, tot això, la ciència en realitat és art, també, no? I també no podem capturar amb evidència, o sigui, com fem una evidència del jo, no? Farem un jo basat en evidència. Bueno, clar, aleshores, el que sí que podem és que obre una sèrie de portes extraordinàries. El que sí que creiem, algunes persones, és que aquesta expansió del jo, bueno, pues, sí que té efectes positius a nivell terapèutic. I tampoc sabem per què, però sabem que la ibogaïna, com deia aquí, té efectes amb la desintoxicació d'una addicció i no sabem per què. I llavors mirem els neurotransmissors, cap on van, i si s'inhibe esto, però en realitat el que veiem són correlacions, però no veiem causa-efecte, ni creiem, no crec que es pugui veure, però veiem coses que passen i seguim sense tenir ni idea de res. Aleshores, amb això ens passarà el mateix. El que sí que veiem és que hi ha una millora. Hi ha una millora en l'estat de salut de moltes persones i el que també veiem és que no sabem per què, no tenim un coneixement acumulat i com deia, sí que hi ha altres tradicions que, si més no, tenen explicacions, el que passa que, clar, tenen conceptes que nosaltres no entenem, no? Si aquí hi ha persones materialistes, si parlen d'esperits ja queda fora. Amb això jo no ho puc explicar, però tanmateix, quan ho expliquen en aquests contextos, els hi funciona. Això no vol dir que hi hagi o no hi hagi esperits, vol dir que hi ha explicacions que són interessants, almenys. Però sí, és difícil, el límit de la ciència i la filosofia, però el que sí que veiem són resultats i jo em cenyiria en això, de moment. ¿Vols opinar? Sí, bueno, quería también hacer una pregunta, ¿no? que viene al hilo también de la charla de esta manera de Alessandro, ¿no? Y lo que ha comentado David y tú también, y que me sigue surgiendo periódicamente, ¿no? Y que está ocurriendo ahora también en Colombia, ¿no? Con la victoria de Petro, ¿no? Y en Brasil, ¿no? Y el resurgimiento también de las medicinas tradicionales, ¿no? Y con las críticas de los sectores conservadores, ¿no? Sí, estamos volviendo a la brujería, ¿no? De que han servido tantos años de avance biomédico, ¿no? De desarrollo de la medicina y de desarrollo científico. Si ahora lo que estamos reivindicando es que vuelva el curanderismo, la brujería, los chamanes con plumas y brebajes que no se sabe cómo se han hecho, cuando, bueno, pues todo el desarrollo farmacéutico está sometido a unos controles súper rigurosos, ¿no? Tanto metodológicos como de calidad,
¿Cómo convive, ¿no? esta contradicción? ¿No? Porque se puede ser, ¿no?, como una llamada de vuelta al oscurantismo médico de épocas anteriores, ¿no? Desde un determinado punto de vista. Me parece muy interesante tu comentario y tu apreciación. Yo he visto, por ejemplo, muchas personas que viajan a las comunidades indígenas y que tienen una especie de idealización de lo indígena y de romantización de lo indígena y quieren despojarse de su propia cultura, de sus propios conocimientos, de su propia formación, las cuales suelen despreciar y con el anhelo de indigenizarse, ¿no? Y he visto lo mismo desde el otro mundo, es decir, una especie de desprecio por los propios valores, la propia tradición, la propia cultura y una idealización del mundo moderno y un deseo de viajar en 4x4, tener celulares e ir al hospital, ¿no? Donde yo vivía en Perú, era curioso que mucha gente de la zona de Tarapoto, donde yo vivía, no quería ir a donde el curandero, sino quería ir al hospital, porque el hospital era percibido por algunos de ellos como lo que es más avanzado, ¿no? Entonces, hoy estaba oyendo justo como una de estas cuestiones que se oye entre culturas, que cada cultura se llama a sí misma como nosotros somos la gente, los demás son los salvajes, ¿no? Es un mito casi universal. Yo siendo psicólogo, rechacé inicialmente la psicología cuando me fui a vivir a la Amazonía y pensé, lo interesante es el curanderismo amazónico tradicional y esto es lo que es eficaz a un nivel al que la psicología nunca va a llegar. Pero fue mi propia experiencia con las plantas la que me revalorizó después de mucho tiempo la psicología clínica. ¿Sí? Entonces, yendo allá a buscar los conocimientos de allá, parte de lo que me enseñaron fue: mira tu propio mundo, mira tu propia historia, mira lo que tú aprendiste en la universidad y el valor y el impacto que tiene. Entonces, para mí lo interesante termina siendo cuando hay una mutua apreciación entre las culturas y entre los sistemas de salud y entre los sistemas de aprendizaje. Algo que no nos lleve ni a regresionar hacia el pasado, ni a prescindir del pasado, sino que nos permita lo que alguna gente empieza a llamar como una medicina más integral o más integrativa, ¿no? Donde tenga lugar el farmacólogo, el científico, el médico tradicional, el psicólogo, el antropólogo, y desde ese diálogo de saberes se pueda construir un conocimiento que sea más inclusivo y más profundo también. Esto es lo que te puedo decir así como de primera reflexión. No. Ujú. Hay una evidente falta de capacidad de comprender la complejidad, pero también los límites de los conocimientos locales. Quien conoce bien los contextos locales sabe la potencia de sus capacidades de intervención, pero también todas las violencias y sufrimientos que contextos como los indígenas, donde hay una profunda pobreza de recursos y también de instrumentos culturales para enfrentarse racionalmente con los problemas de salud, entendidos en sentido muy amplio, causan cosas que nosotros hemos superado hace años. No sé quién antes decía, queremos volver a la represión de la brujería, queremos volver a persecuciones. Yo he sido testigo de asesinatos de curanderos acusados de ser brujos. He asistido a personas, conozco una señora que cuando sueña algo y tiene pesadillas,
entra en condiciones de profunda angustia porque piensa ser objeto de agresiones por parte de vecinos, enemigos que la envidian. Si yo concurso para una plaza y Ángel y yo somos concurrentes, no entro en un estado de ansiedad porque pienso que Ángel me está embrujando y me va a matar para ganar la plaza a la que yo también compito, ¿no? Bueno, no lo sé, me ilusiono tal vez, ¿no? Entonces, yo creo que una cierta ingenua fascinación por la otredad, como ser depositaria de soluciones a nuestros problemas, nos induce a idealizar esta otredad y no ver que en otras situaciones la gente vive con angustias enormemente mayores que las nuestras, con ilusiones de tener soluciones a cosas que en realidad sus propios instrumentos no tienen, ¿no? Por esto van al hospital, porque saben que en el hospital si tienes catarata te dejan ver otra vez, porque saben que si tienes cáncer te van a hacer una cirugía que te la soluciona mejor que esperar la eficacia simbólica de la sugestión. Yo no soy de estos que dicen no hagas quimioterapia, vete con el chamán. En Italia hemos tenido hace años un señor que pretendía curar el cáncer con una serie, el señor Di Bella. Fue todo un evento. Y en este caso fue interesante ver cómo la reacción de los políticos, los mismos políticos que hoy demonizan la ayahuasca porque ven en el consumo de nuevas drogas exóticas una concesión a aquella cultura psicodélica, ¿no? Que es algo de la que tenemos que salir porque el progreso es superar esto, ¿no? Una represión dura de las drogas como con el Muccioli en la comunidad de San Patrignano, que era muy disciplinada de una manera fuerte, ¿no? Pero esta misma derecha fue la que impulsó esta curación Di Bella como una alternativa a un sistema de racionalidad científica que no estaba bien. Yo creo que realmente lo que nosotros podemos intentar promover es no chamanizar el acercamiento a los problemas de salud, ponernos pluma en la cabeza y consumir iboga, ayahuasca, lo que sea, porque ahí está la solución, sino entender que no es suficiente suministrar terapias clínicas y no invertir en relación, en socialización de la terapia, en lo que nos enseñan los chamanes es que para ciertos problemas las soluciones son solidarias, son comunes. Nuestra propia biomedicina, con su extraordinaria eficacia en las enfermedades agudas, ha producido un enorme incremento de enfermedades crónicas, metabólicas, que no tienen curación y para las cuales la solución no es erradicarlas, porque no se puede curar la hipertensión, no se puede curar la artrosis, no se puede curar la diabetes, pero sí se puede ayudar a la gente a convivir mejor con estas patologías, ¿no? Y esto lo puedes hacer a través de redes sociales, a través de un uso de la capacidad de resemantizar la existencia en condiciones de incapacidad, ¿no? Y no haciendo sentir a esta persona excluida de un mundo. Yo creo que una de las soluciones de las terapias chamánicas es la inclusión, es la capacidad de hacer sentir el paciente aceptado por el grupo, ¿no? Pero en esas mismas sociedades hay formas de exclusión violentamente, dramáticamente patógenas, ¿no? Entonces, salgamos de evaluaciones emocionales de los contextos terapéuticos y veamos lo que concretamente se puede aceptar de ellos. No hay que volverse chamanes, pero ser médicos más capaces de escucha, quizás sí. Ser sociedades menos excluyentes con respecto a los pacientes con problemas mentales. Toda la reforma de Basaglia, que nació en Italia y que Italia está dramáticamente rechazando en este momento, es la prueba de que es muy fácil enunciar principios, pero luego cambiar la forma social de solucionar problemas implica un involucramiento, una tolerancia, una capacidad de aceptar riesgos
que nuestra sociedad no sabe implementar, ¿no? Lo que vemos ahora es, con un caso de un paciente que mata a la psiquiatra, entonces todos los pacientes psiquiátricos parece que han de ser detenidos nuevamente en hospitales psiquiátricos, cuando la recidiva es muy baja. Y no queremos volver a antes de Vasallo, que era un sistema criminal de persecución, de formas de saber votar. Entonces yo creo que esto que estábamos diciendo, ¿no? Es ver lo bueno que nos puede venir de la iboga, de la ayahuasca, pero también de una relación chamánica que nos hace plantear de otra forma la relación terapéutica y también cómo la sociedad puede enfrentar ciertas patologías. No sé si he dicho cosas sensatas. Sí, quería complementar esta idea que acabas de decir, Alessandro, porque por mi trabajo, sabéis que muchas de las personas que están en prisión por delitos relacionados con las drogas. Y respecto a qué respuesta damos como sociedad a las personas con problemas de salud mental, solo también, como quería también traer este dato o este hecho de que la mayoría de personas que están en prisión, al menos aquí en España hoy en día, la mayoría, y me estoy hablando de más del 80, el 90% de las personas tienen problemas de salud mental y tienen problemas de uso problemático de sustancias. Quiero decir que es, por eso creo que, o sea, para recalcar la importancia de lo que estás diciendo, de qué respuesta como sociedad damos a la salud mental, Claro, por eso que es si eliminamos los centros psiquiátricos, pero ahora los llevamos a la prisión, y además hay módulos psiquiátricos dentro de la prisión, pero es que la mayoría de personas, esa es la respuesta que finalmente estamos dando como sociedad, que merece una reflexión y que creo que está muy conectada también con lo que es la crítica a las políticas de drogas, a las políticas punitivas y a esta respuesta que damos a lo que no se entiende o entendemos de manera limitada, solo por aportar esta visión que Nuestra época política está lista culturalmente y políticamente para aceptar la depenalización de toda una serie de crímenes, que la cárcel no sea la solución para esto. No creo, con nuestro momento donde... No, pero a veces los cambios se motivan y tienen un efecto y uno piensa que la sociedad no está madura y lo acaba estando. Esto pasa, por ejemplo, aquí en España con el matrimonio homosexual, si no me equivoco, fue el primer estado en legalizarlo. Y decían, bueno, España es un país católico, y no pasó nada. Y en cambio en Italia sí que hubo muchas más resistencias. Y se supone que, o ha habido, no sé si está legalizado el matrimonio. Absolutamente, no. Como matrimonio, no. El matrimonio no, en cambio en España sí. Hay uniones civiles. Entonces dices, bueno, si no ha pasado nada, no era tan difícil. Pero la percepción previa era que podían pasar cosas que no ocurrieron. Entonces, esto es la complejidad de lo social, ¿no? Que es muy misterioso a veces, ¿no? Que hay tantos factores que es difícil. Pero, yo creo que se puede hacer una pedagogía en este sentido. Por ejemplo, en el ámbito del consumo de sustancias o en el ámbito de la despenalización de las drogas. Probablemente, decías que las burjas dejaron de existir, o que las drogas, la sustancia va a estar ahí, ¿no? Pero claro, es la relación que se establece con la sustancia, ¿no? Que es lo que a veces se pierde. Y como en nuestro modelo, el modelo biomédico es escasamente científico porque a veces no entiende lo relacional, pues ahí estaría la misma idea que tú planteas, es la relación que se establece con la sustancia. Quizás el señor que toma ibogaína tiene otra relación con las sustancias a partir de ese momento, no sabemos por qué, y es eso lo que, entre comillas, le cura o le desenferma o le produce una relación diferente con las sustancias. En el caso de otras sustancias, claro, si tú ves una sustancia psicoactiva como un mecanismo de conocimiento, como planteaba Junger, entre otros, Hoffman, estos señores, Junger que murió con 101 años. No, ese era Hoffman. Ese era Hoffman. No, Junger también. Junger murió con 101 años. Entonces, claro, muy adicto tampoco era, el impacto de hasta desgastado su biología, ¿no? Y él planteaba esto, planteaba que la sustancia es como un instrumento de conocimiento.
es la relación que estableces con la sustancia. Entonces, también es importante hacer cierta pedagogía, me parece. Que puede ser útil y que a veces pensamos que la despenalización, la sociedad está preparada, igual sí que lo está. Bueno, si os parece, disculpa que te corte, nos estamos pasando un poco de tiempo. Demanaria un aplaudiment als nostres ponents